buenas tardes. El Señor Jesucristo les bendiga. Una vez más es un privilegio y un motivo de gozo conectarnos con ustedes a través de la bendita palabra del Señor. Quisiera, por favor, para empezar y para darle el honor a quien merece, a nuestro Señor Jesucristo, que abramos nuestras escrituras en el libro de Proverbios, capítulo 1. Estamos muy agradecidos al Señor por el privilegio que Él nos da. Amén, hermanos. Proverbios capítulo 1, del verso 1 en adelante. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos una vez más el privilegio de poder enlazarnos con tus hijos a través de este espacio que tú has provisto para la predicación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que recibas toda la gloria y toda la honra, sabiendo, Señor, de tu potencia, de tu magnificencia y de mi debilidad. Yo voluntariamente me hago a un lado para que tú, Señor Jesucristo, tomes el lugar que corresponde. Tú eres el único quien puede decirnos y hablarnos palabras de vida eterna. He leído tu hermosa palabra y ahora nos apoyamos en esta para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para nosotros es un inmenso privilegio estar una vez más al aire, conectados con ustedes a través de esta transmisión. Mi nombre es Jorge Escabarrosi Chacón, su siervo. Este espacio se titula Parábolas, Proverbios y Relatos con Significado Espiritual. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de encontrar espacios a través de los cuales podemos comunicarnos con el pueblo del Señor. De mi parte y de parte del equipo de hombres con los cuales, gracias al Señor, trabajamos, queremos inventar cualquier excusa con tal de estar trabajando para el reino de los cielos. No quisiéramos que el Señor nos encuentre ociosos, ni perdiendo el tiempo, ni mucho menos haciéndole perder el tiempo al pueblo del Señor. En esta mañana, o en esta noche, vamos a leer una de las parábolas que el hermano Branham, el profeta de Dios para esta edad, usó para dirigirse a la gente. Hemos aprendido que una parábola es un relato natural con un significado espiritual. Nuestro hermano Branham predicó un mensaje titulado Creyendo desde el corazón. En este mensaje él relata una parábola que tiene por título El constructor del puente. Esta parábola empieza y dice así: cuando el gran puente municipal de Sydney, Australia, fue construido, cuando ellos enviaron alrededor del mundo para conseguir constructores de puentes,
arquitectos para atravesar la península en Sydney, Australia, para pasar hasta Sydney del Sur. Los arquitectos y todos fueron y escarbaron el terreno y lo probaron. Y todos ellos llegaron a esta conclusión: no se puede hacer, dijeron. Toda la bahía está llena de arena movediza y el terreno no está lo bastante compacto. Se deslizará de lugar a lugar. Por lo tanto, si se edificara el puente, sería una cosa peligrosa el intentar pasar sobre él. Finalmente, un hombre, quien era un hombre de visión, un constructor de puentes en Inglaterra, él fue y miró la arena. Él la examinó. Él probó el terreno. Él sondeó la profundidad del agua. Él primero lo examinó todo. Así que este hombre probó el terreno. Él probó el fondo marino que tenía la arena movediza. Finalmente, él fue a los oficiales y les dijo: yo construiré este puente y estará seguro. Los constructores de puentes de América y de las diferentes partes del mundo se empezaron a reír y dijeron: este hombre está mentalmente enfermo. Ningún hombre puede poner un puente a través de esto. Aun si una gallina caminara por el puente que se construiría, el puente se hundiría. El puente no lo podría sostener. Aún las vibraciones de un perro corriendo por el puente harían vibrar al puente, dijeron. Sacudirían las arenas y el puente se caería. No se puede hacer. Pero este hombre era un hombre de visión y él sabía de lo que él estaba hablando, porque dentro de él algo le dijo que lo podría hacer. Ahora, de toda la investigación científica que se podía hacer, la ciencia probó que no se podía hacer. Pero este hombre tenía una visión que él lo podía hacer. Así que él firmó el contrato y rápidamente se puso manos a la obra. Él empezó a probar el terreno. Él se puso a probar y a sondear las profundidades del lecho marino y de la arena movediza. Él probó cada perno de anclaje. Él probó cada pedazo de madera. Él probó cada pedazo de metal, cada concreto. Todo tenía que ser probado perfectamente por causa de su gran nombre, y su carácter y habilidad descansaba en si ese puente quedaba en pie o no. Amén, hermanos. El constructor de puentes, perdónenme, olvidé su nombre, lo sabía. Hace 2 días yo estaba leyendo el artículo de cómo él hizo que todo estuviera probado. Él consiguió los mejores mecánicos que podía encontrar. Él consiguió los mejores hombres para el concreto. Él consiguió lo que él podía encontrar para poner junto lo mejor que él tenía. Amén, hermanos. Oh, mi alma exclama, aleluya, aleluya al Señor. Cuando yo pienso que Dios pone en su iglesia lo mejor que Él puede encontrar, Dios toma a sus hijos y los prueba con una prueba de ácido. Luego, Él los coloca en el cuerpo de Cristo, porque son probados. Ellos creen, ellos han pasado a través de las luchas, han tenido la experiencia,
son testigos de Él. Ellos saben de lo que están hablando. No solo es una concepción intelectual, pero han sido nacidos de nuevo del precioso Espíritu Santo y probados por el tiempo y con luchas hasta que sus almas están puestas como pedernales hacia el Calvario. Sí, ellos son probados por el tiempo. Ellos son testigos de su poder y a través de eso Dios está construyendo un puente de la tierra a la gloria para que el hombre que está cansado en el camino pueda entrar en la carretera y sentarse bajo el árbol en la frescura del día al lado del material probado por el tiempo. Aquellos quienes toman a Dios en su palabra, no importa cuáles sean los síntomas, las circunstancias, eso no es un obstáculo en el camino. Dios tiene material probado por el tiempo como un testigo y Él lo coloca. Y este gran constructor de puentes, cuando finalmente los arquitectos se pararon allí al lado y le dijeron al constructor, muchos de los críticos dicen que este puente no podrá quedarse en pie. Así han dicho ellos, la iglesia nunca se levantará. Así han dicho ellos, los días de los milagros han pasado. Así también han dicho ellos, que la religión chapada a la antigua no puede ser ya más disfrutada. Pero cuando este hombre colocó todos esos materiales, él escarbó, él trajo sopladores y sopló fuera esos lechos de arena movediza. Él bajó por cientos de metros debajo del agua hasta que sopló fuera esas arenas movedizas, hasta que puso el concreto anclado en la roca del fondo del mar. Fue un precio, sí. Y todo lo que vale la pena tener, tiene un precio ligado a ello. Cuán grande es esta salvación, qué gran precio. Pero finalmente, Él llegó por abajo de las arenas movedizas. Y Dios ha tomado a cristianos y los ha probado. Y probado, tuvo que cepillarlos y cepillarlos y cepillarlos hasta que finalmente uno de esos días Él llegó a la roca sólida. Algunos hombres solo toman esa experiencia diluida de un apretón de manos y de unirse a la iglesia y de ser rociados unas cuantas veces o bautizados o algo, pero lava echando fuera todas las arenas movedizas hasta que Él es anclado en la roca, Jesucristo. Todos los diablos atormentadores no pueden moverlo. El constructor de puente sabía lo que Él estaba haciendo, y cuando finalmente estaba terminado, algunos de ellos dijeron, no quedará en pie, será peligroso para cualquier cosa que lo cruce. Él juntó un grupo de ingenieros y con vías férreas, y ese día, cuando ellos pasaron de Sydney del sur, yendo a Sydney del norte, atravesando el tramo, Él puso como 8 grandes trenes de carga, cargados, y puso al alcalde de la ciudad en un coche, y él se puso enfrente de eso, caminando, llevando la bandera, mientras el gran ejército y los grandes 8 máquinas de vapor cargadas marcharon a lo largo de ese puente, con el constructor tomando el primer lugar, yendo al frente, y el puente ni siquiera se movió. Esta es la historia del constructor de puentes. Hubo un tiempo que Dios y el hombre disfrutaban todos los días de un permanente y hermoso compañerismo. Todos los días, al atardecer, Dios bajaba para tener compañerismo con sus hijos, bajaba para tener
comunión con sus hijos. Tener comunión Dios con sus hijos no era una cosa extraña, era una cosa totalmente natural, como cuando un padre ansía tener hijos. Y cuando esos hijos vienen, es natural que un buen padre tenga compañerismo con sus hijos y que los hijos tengan compañerismo con el padre. Cada atardecer Dios bajaba para tener compañerismo. Cada tarde Dios bajaba para disfrutar a sus hijos y para que sus hijos lo disfruten a Él. Pero un día ese compañerismo se rompió. Un día ese puente se vino abajo. El peso del pecado destruyó el puente que comunicaba diariamente a Dios y sus hijos, y a Dios y a los hijos con su Dios. Ese día nació un abismo de separación. El pecado rompió el puente que comunicaba a Dios con sus criaturas. Desde ese entonces la muerte castigó al ser humano. El significado de la palabra muerte es separación. Dice la Escritura que Dios le dijo al hombre: de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Cuando el hombre comió del fruto que Dios le había prohibido, ese puente que lo comunicaba con su Creador se vino abajo, porque el pecado es separación. La palabra muerte significa separación eterna de Dios. Cuando la muerte entró, el hombre se separó de su Creador y vivió desde ese instante en la tierra como un peregrino, como un advenedizo, como un hijo sin casa. Desde ese instante el hombre empezó a experimentar una honda pena, una honda tristeza. Él no sabía la razón de esa tristeza porque Dios le borró la mente. Pero esa tristeza era el anhelo de conversar, de hablar, de platicar y tener nuevamente el compañerismo que tenía con su Creador antes que el pecado entre. Él vivió como un extranjero, como un peregrino, lejos de su hogar, lejos de su tierra, alejado de la sombra de Dios, alejado de la protección de Dios. La Biblia nos dice que no hubo ningún digno en el cielo. Ningún hombre podía pagar el precio que el pecado requería. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ese era el precio que el pecado demandaba, muerte. Y desde Adán hasta nuestros días, ningún hombre fue hallado digno. David dijo: en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Por nuestro nacimiento, todos nosotros estábamos separados de nuestro Dios. El pecado nos había manchado. El pecado nos había separado de nuestro Creador. Y no fue hallado ningún digno. Ningún hombre podía pagar el precio. No lo pudo pagar Abel. No lo pudo pagar Noé. No lo pudo pagar Abraham. No lo pagó Jacob, Isaac, José. No pudo pagar Moisés. No pudo pagarlo Enoc, Elías, Eliseo, David. Ninguno de los grandes hombres que escribieron la Biblia pudieron pagar el precio. Y Juan lloró. Juan lloraba porque nadie era digno
El hombre estaba perdido. De repente escuchó una voz: no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. Él es digno. Hace 4,000 años, hace 2,000 años, perdón, Dios visitó la tierra. Visitó la tierra vestido de simplicidad. Cuando Dios visitó la tierra, se vistió de pieles humanas. Bajó hasta lo recóndito del vientre de una mujer. Y allí, como empieza la vida, Él empezó su peregrinaje por esta tierra. El peregrinaje de Dios por esta tierra empezó desde el vientre de una mujer. Esta mujer era María. Y ella, en pleno uso de sus facultades, le prestó a Dios su vientre. El creador de los cielos y la tierra tuvo que prestarse un vientre cuando quiso venir a la tierra como un hombre. Dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Por qué no conocieron a Dios? Porque Él se vistió de simplicidad. Él fue el hombre más humilde que jamás ha pisado la tierra. Él lo había creado todo, pero dejó su trono, dejó su gloria y vino a la tierra como un siervo. Siendo el rey de todo, Él vino a la tierra para servirnos. Amén, hermanos. Dios sabía que el único que podía redimir al hombre era un pariente cercano. ¿Y de dónde salió Dios? Y crió Dios al hombre. Varón y hembra lo crió. Hagamos pues al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a la semejanza de Él. Él era el Padre y aquí estaba el Hijo. Él era nuestro pariente redentor. Según la ley, el único que podía redimirnos era un pariente redentor. Y Él vino a la tierra para realizar la obra redentora. Hemos aprendido lo que significa la palabra redención: volver a comprar la propiedad que se había perdido. Amén, hermanos. Jesús, el pariente redentor. Jesús, nuestro hermano mayor. Jesús, el creador de los cielos y la tierra. Y por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Y crió Dios los cielos y la tierra. ¿Quién crió los cielos y la tierra? Dios. Y cuando Colosenses nos habla del creador de los cielos y la tierra, nos dice que es Jesús, nuestro hermano mayor, el primogénito de toda creación. Amén, hermanos. Jesús, nuestro pariente redentor, vino a la tierra como un hombre. No vino a la tierra como Dios, porque como Dios, Él no podía morir. Dios no puede morir. ¿Cómo podría morir si Él es la fuente de la vida eterna? Jesús no venció como Dios. Él vino aquí a la tierra a vencer como un hombre. Y Él completó la tarea que Adán no pudo completar. Cuando Dios vino a la tierra,
vino como un hombre. Y dice la Biblia que Jesús aprendió. Aprendió por lo que padeció. No le fue fácil a Jesús vivir en esta tierra. No le fue fácil a Dios ser un hombre. Dios no sabía ser un hombre. La primera vez que Dios experimentó lo que es ser un hombre en plenitud fue cuando vino a la tierra como un hombre. Amén, hermanos preciosos. Entonces, como un hombre, Jesús se entregó, porque a él no lo aprendieron. La Biblia dice que él expresó: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Por eso es que Pedro le dijo: parece que estás buscando que te maten, porque él se estaba entregando. Jesús sabía cuál era el propósito que él tenía que realizar en esta tierra. Jesús no vivió una vida a la aventura. Él tenía un plan y su vida fue el plan de Dios desenrollándose. Y parte de ese plan era que Él muera crucificado para que gota a gota Él cumpla la obra de redención. Entonces, como un hombre, Él murió. Amén, hermanos. Como un hombre, Jesús murió. Voy a leer una escritura. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, del verso 28 al verso 30. Este espacio se llama parábolas, proverbios y relatos con significado espiritual. San Juan 19, del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya consumadas, para que la escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. La palabra consumado significa terminado. Cuando Él dijo consumado, lo que estaba diciendo es: la obra de redención ya está terminada. Ya están sanos. Ya están salvos. Lo único que necesitan es creer. No necesitan hacer nada más. Yo ya no puedo salvarlos. Yo ya no puedo sanarlos, ya lo hice. Ahora es pasado. Y cuando el creyente acepta ese sacrificio divino, entonces esa sanidad y esa salvación es en tiempo presente. Pero Dios no puede sanarlos. ¿Cómo podría sanarlos si fuimos sanos por sus llagas? ¿Cómo podría salvarnos si consumó la obra redentora en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario nos salvó. En la cruz del Calvario nos compró. En la cruz del Calvario nos sanó. La obra ha sido terminada. Él ya no tiene que hacer nada. Ya lo hizo.
ahora le toca a usted y me toca a mí. ¿Qué debo hacer? Solo cree. Para el que cree, todo es posible. Entonces Jesús, como un hombre, fue a la cruz del Calvario, entregó su vida, su sangre preciosa a favor suyo, a favor mío. Y dice la Biblia que Él se llevó al ladrón bueno. Y había un ladrón malo. ¿Y quién se lo llevó a Él? Judas. Porque el bien y el mal caminan paralelamente. En los tiempos de Jesús habían dos ungidos. El ungido de Dios y el ungido de Satanás, que era Judas. Y Jesús bajó. Bajó hasta las profundidades del infierno. Bajó hasta lo más profundo. Escarbó, escarbó, escarbó en las arenas movedizas del infierno. El diablo no sabía, no entendía lo que él estaba haciendo, pero todo en realidad tiene un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Jesús? Poner los fundamentos profundos, porque Él, el gran constructor, iba nuevamente a levantar el puente que el pecado derrumbó. Ningún hombre pudo levantar este puente. Los más grandes, ilustres hombres de todas las edades no lo pudieron hacer. Los ángeles más poderosos no pudieron hacerlo. No había la manera que el puente que comunicaba a Dios con sus criaturas pueda ser levantado. Pero Él bajó hasta lo más profundo. Yo puedo hacerlo. Ningún hombre fue hallado digno. Ningún hombre fue aprobado. La paga del pecado nos había separado de Dios, pero vino Dios en la forma de un hombre, y como un hombre fue a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario lloró. En la cruz del Calvario gritó. En la cruz del Calvario tuvo sed. En la cruz del Calvario tuvo fiebre. En la cruz del Calvario tuvo ansiedad. Y allí, en la cruz del Calvario, pagó el precio que el pecado requería y bajó hasta el infierno para quitarle el título de propiedad a Satanás, pero al mismo tiempo para cavar profundamente, para soplar toda arena movediza de pecado y para llegar hasta lo profundo de la roca. Porque un hombre sabio es el que edifica su casa sobre la roca y puso el fundamento, las columnas, los cimientos sobre el que descansaría el puente que nos permitiría nuevamente tener compañerismo directo con nuestro Creador. Ya no un sustituto, ahora era un mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador, no el Papa, no el obispo, no el pastor, no ningún santo. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y Él construyó un puente de amor, un puente de gracia, un puente, palabra, no le quites ni le añadas. Jesús construyó el puente. Por eso es que San Pablo dijo, teniendo pues libertad para entrar al lugar santísimo. Antiguamente era pecado, era muerte entrar al lugar santísimo. Solo podía hacerlo una vez al año el sumo sacerdote.
Antes era muerte entrar al lugar santísimo, pero ahora es muerte no entrar, porque tenemos libertad. El puente que el pecado destruyó, ese puente que el pecado trajo abajo, el amor lo ha vuelto a levantar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, hay un puente que nos comunica nuevamente a Dios. Por eso el hermano Branham predicó: el único lugar provisto por Dios para la adoración. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Si usted quiere llegar al Padre, tiene que pasar por ese puente. Y ese puente es Jesucristo. Parábolas, proverbios y relatos con significado espiritual. Nada de lo que dijo el ángel del Señor es mera casualidad. Nada es relleno. A veces nosotros leemos el mensaje, pero sucede que muchas veces queremos empezar la lectura a partir de la lectura de la Biblia que hace el hermano Branham, y obviamos a veces 5, 6, 7 páginas, porque pareciera que él está contando anécdotas. Pero no, lo que él está haciendo es contarnos alegorías, relatos, proverbios y parábolas. Por eso es que no debemos de quitarle, y tampoco debemos aumentarle. Ya no hay que estar tristes. Debemos ser el pueblo más feliz que jamás ha pisado la tierra. Mire en qué tiempo el Señor nos ha permitido nacer y vivir. Este es el más glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en los días de la voz del séptimo ángel. Dios vino a la tierra en la forma de un hombre. Su nombre terreno fue Jesús. Jesús significa el que salva a su pueblo. Estábamos perdidos. Estábamos como ovejas sin pastor. Pero Dios nos miró a través de los lentes del amor. Y cuando Él nos miró a través de los lentes del amor, nació en su corazón el deseo de salvarnos. Y para salvarnos, Él mismo tenía que pagar el precio que el pecado requería. Porque Dios es un proveedor, y el único que podía proveernos nuevamente esa oportunidad, ese cordero que quitaría el pecado del mundo, era Dios mismo. Por eso es que cuando Juan vio a Jesús, no lo vio un hombre, lo vio un cordero. Y este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como este ingeniero constructor de puentes, de la misma manera que él construyó este grande puente para unir a Sydney del sur con Sydney del norte, vino a la tierra el más grande constructor de todos los tiempos y construyó un puente que cruzaba ese abismo de separación y llamado muerte. Por eso es que él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero vino Dios a la tierra una vez más y pagó el precio que el pecado requería. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da para poder compartir su bendita palabra. Esperamos poder encontrarnos una vez más el día de mañana. Hermanos, acompáñenme inclinando sus rostros. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por darme el privilegio de dirigirme a tus hijos a través de las parábolas, a través de los proverbios, a través de los relatos con significado espiritual. Bendice, Señor, tu palabra que ha brotado para beneficio de todos nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Antes de terminar con esta transmisión, para que el servicio sea completo, voy a hacer una pequeña oración por las necesidades y también por las ofrendas. Bondadoso Padre Celestial, yo sé que hay necesidades alrededor de la tierra, y como tu siervo, Señor, levanto mis manos para suplicarte a favor de todos aquellos que estén necesitando algo tuyo. Padre Celestial, si alguien está enfermo, sánalo. Si alguien está vacío, llénalo. Si alguien está solo, acompáñalo. Si alguien está triste, alégrale. Si alguien necesita dinero, dale dinero. ¿Qué hay imposible para ti, Señor? Nada. Bendice las necesidades y también nuestras ofrendas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. El Señor Jesús les bendiga. Muchas gracias.